Yo creía, me llamó la atención una intervención del Papa en Santiago de Compostela, parece que fue en la Plaza del Obradoiro. Dice, es una tragedia, no son palabras textuales, pero la idea es una tragedia que desde el siglo XIX la imagen de Dios haya sido presentada como rival o enemiga de la libertad del hombre. ¿Podría explicarnos un poco en qué sentido dice el Papa eso? Es la gran tentación del origen. Es lo que ocurrió en el paraíso. El príncipe de la mentira lo engaña por ahí. Presentar a Dios como rival del hombre. Y promover el deseo de ser como Dios. En el ejemplo del pecado del paraíso, les engaña, diciendo, ¿cómo es eso que os ha prohibido comer? No les había prohibido comer. Les había dicho que podían comer de todos los árboles, menos de uno, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significaba eso? Significaba que éramos criaturas y no creador. Que la medida del hombre es Dios, no lo es él, porque el ser se lo ha dado Dios. Por tanto, no podíamos nosotros, no podía menos. Si él sale y crea y nos hace imágenes y semejanza de él, no podía menos que crearnos como criatura, la más privilegiada de toda la creación. Pero lo que no podía es hacernos Dios. Pero sí abocarnos al fin último que es Dios. Toda la sabiduría de la persona, ¿cuál es? Aceptarse como un ser creado dependiente del amor más grande y de la sabiduría infinita de Dios, que es la regla y la medida de nuestro obrar. De tal manera que reconociéndose criatura de Dios, se nos abren todos los espacios de lo que es el origen, vengo del amor de Dios, lo que es el fundamento, soy un ser creado por Dios que me ha plantado en medio del ser y de la realidad y tengo como fin a Dios. Es decir, soy un ser que viviendo en libertad alcanza el sentido del fin último. Sino esa contradicción que existe en nosotros entre ser un ser con múltiples deseos y continuas limitaciones, no se resolvería nunca ese enigma. ¿Por qué tengo que desear yo más de lo que tengo? ¿Por qué tengo que desear yo no morir? ¿Por qué tengo que desear el infinito? Ah, porque tengo la huella de Dios. ¿Y quién me responde a ese enigma? Múltiples limitaciones e infinitos deseos. Ah, pues solo Jesucristo, que viene a regenerar al hombre y a devolverle la imagen de un Dios amigo, que en el rostro de Jesucristo y en la cruz se muestra como el gran amigo del hombre, que viene a regenerarlo. Porque la libertad no tiene más recorrido que alcanzar el fin para el cual hemos sido creados, y es Dios. Presentar a Dios como rival es presentar al hombre sin sentido y sin fin, abocado a la muerte. Un Dios que me libera de esa muerte y que da sentido y recorrido a la libertad es el gran amigo del hombre. Lo hemos reconocido simbólicamente en la muerte en la cruz. Ah, pero es que ahí hemos sido amados hasta el extremo. Y ahí Dios ha mostrado su verdadero rostro. Es el Dios amigo, que viene a devolvernos vida y a darle sentido y contenido a esta libertad. El Papa dice en Santiago, desde el siglo XIX y antes, venimos presentando a Dios como rival del hombre. Ah, porque el hombre quiere afirmarse en su autonomía frente a Dios, no reconociendo que es creado y queriéndose afirmar como Dios. Ese es el error del hombre. Querer depender de la infinita sabiduría de Dios, que mejor amigo que Dios. Querer depender del amor más grande, que es el suyo, que mejor descanso para la persona. Ese es el auténtico sentido de la libertad. Querido amigo y paisano, eso significa que la libertad es obediencia a la verdad. Ahora es difícil de explicar este mundo que solo habla de autonomía, 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 en todos los sentidos, ¿eh? Autonomía personal, autonomía de las regiones, autonomía de... al final, ¿pero autonomía qué significa? Autonomía psicológica sí, faltaría más, es lo de la autoconciencia, soy capaz de darme cuenta de lo que estoy haciendo y por tanto soy una persona que obra por sí misma y eso es lo que llamamos la subsistencia del ser, es lo original y específico de la persona. Ahora, autonomía radical que me he dado la vida yo, no es imposible, pues eso no es así. Y si no me la he dado yo, ¿quién me la ha dado? ¿Y qué hago yo con este don de la vida? Pues abrirse a la dependencia amorosa de Dios, que le anuncia el recorrido del hombre de Jesucristo, que viene a enseñar al hombre el misterio del hombre, que es lo que dice la Gaudium et Spes, ¿no? Cristo revela al hombre el misterio del hombre. Luego, la libertad es obediencia a la verdad. Y garante de la libertad es el mismo Dios que además capacita al hombre para que sea libre. Más preguntas.
Sí, yo quería preguntarle, don Juan Antonio, vamos a ver, en la reciente obra de su santidad, Luz del Mundo, denuncia el estado actual del mundo, ¿no? Y nos dice que, el concepto de progreso concretamente, y dice que hace una serie de preguntas: ¿qué es progreso? ¿Es el poder de la ciencia? ¿Es el sacrificar embriones? Etcétera, ¿no? Y él denuncia un desequilibrio, el desequilibrio entre el poder del hombre, en esos términos, que parece que no tiene límites, y dice, y la sabiduría que disminuye. Cuando habla de la sabiduría, y usted ahora mismo lo acaba de explicar muy bien, yo creo que también habla, por supuesto, de ese desequilibrio entre lo que es el conocimiento científico, el conocimiento de la filosofía, el conocimiento en general, y digamos, el sentido ético, que es, digamos, la otra cosa que llevamos, por supuesto, por naturaleza, como muy bien nos ha expresado. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros, o qué podemos hacer nosotros para reequilibrar desde nuestra postura de cristianos de a pie esta situación? Lo desarrolla el Papa Nicolás en esta carta, ¿no? Caritas in Veritate, el tema este de la ciencia, la conciencia, la sabiduría. Hemos, como nos recordaba Nicolás, crecido en múltiples medios materiales, eso hay que agradecerlo. Mi madre, la pobrecita, yo la veía siempre llevando la ropa a lavar y se iba al lavadero del pueblo. Se ponía encima de la cabeza y volvía con la ropa lavada. Hoy hay lavadoras en las casas, ¿no? Mi madre lavaba el suelo pues arrodillada como todas las madres, ¿no? No teníamos nosotros pues ahora la capacidad que tenemos para cocinar, ¿no? Tenemos que estar pendientes del carbón, después del petróleo, después del bombón al butano. Ahora tenemos gas en casa o tenemos la electricidad, progreso material. Pero había un desequilibrio, y eso es lo que insiste el Papa en Caritas in Veritate, en el libro Ser Luz o Luz del Mundo. Hay un desequilibrio porque del mismo modo que hemos crecido en lo que es la técnica o la tecnología hace posible con la adquisición de medios materiales, no ha crecido del mismo modo ni la sabiduría ni la conciencia menor de las personas. Ahora, el número aquí, donde habla de todo lo que pueda significar la apertura, el sacrificio de embriones, a todo lo que significa la destrucción de la vida humana, a los horizontes de eugenesia y de eutanasia. Es decir, hemos perdido la sabiduría. Porque la cuestión definitiva del desarrollo, dice en esta carta, se define en la cuestión antropológica de qué imagen tenemos del hombre. El hombre no es simplemente acumulación de bienes materiales, es el hombre de la sabiduría que es capaz de reconocer su propio ser y de reconocer su propio bien. La pregunta era, ¿y qué podemos hacer? Ahí creo que tenemos una vocación muy clara los católicos en estos momentos. En el ámbito de la educación, en la propia familia, o sea, educar de tal manera que visibilicemos delante de aquellos que están siendo educados aquellos bienes de la persona que nosotros queremos alcanzar para poder tener esa sabiduría. Pongo un ejemplo. Yo creo que el pueblo judío se ha salvado de todos los avatares de la historia porque ha tenido dos instituciones. El sábado, una gran institución social, nosotros estamos perdiendo el domingo. Es más, en nombre de la libertad se están multiplicando los horarios para los domingos y estamos destrozando el domingo, y el domingo es el día de dormir, porque los guerreros han acabado tarde de la tarde del sábado y del viernes. Y la familia. Si no, el pueblo judío hubiera desaparecido. Sin la institución del sábado y sin la familia que transmite la propia fiel educación y que da sabiduría a los hijos, y la da encarnada y visibilizada en los propios padres. Primer ámbito. La vocación de los católicos en estos momentos, en el ámbito de la enseñanza, es una gran vocación. En el ámbito de lo que es la primaria, la secundaria, el instituto, lo que es la universidad y todos los centros. Y ahí es donde hemos de responder activamente. Porque, os he dicho que donde se acaba la conciencia, entra el poder y aplasta. Y por tanto, hoy lo que vivimos en los ámbitos educativos es verdaderamente decisivo para configurar la sociedad del presente y la del mañana. Ahí tenemos que tener una respuesta activa. Y ahí es donde necesitamos los verdaderamente sabios, que ejerzan la libertad de cátedra, en el sentido verdadero, de que puedan anunciar la verdad. Damos cuenta
Aquí utilizamos las palabras porque todas las palabras son nobles. Pero al final las utilizamos para lo que queremos. Se puede hablar de todo menos de Dios. Por esto que libertad es. Se puede hablar de todo menos de la antropología cristiana, que llamamos antropología adecuada, para poder transmitir la sabiduría de lo que es el hecho cristiano y toda su sabiduría acumulada en 2000 años. No se puede ejercer. ¿Y por qué no se puede ejercer? ¿Qué libertad de cátedra es esa? Sin ella no alcanzamos sabiduría. Y para mí el tema más duro es el que hayamos perdido respecto a lo que el Papa llama la técnica, el tecnicismo, el hecho de la conciencia moral. O sea, que no sirva ya como, digamos, defensa de todos los atropellos que puede hacer el poder respecto de las cuestiones que son trascendentales para la vida de las personas y la vida de las familias. Educar la conciencia. ¿Cómo se educa la conciencia? Conociendo la verdad, sanando el corazón, viviendo de la gracia de Jesucristo que nos capacita para ejercer el bien conocido por la conciencia. Y por tanto tenemos mucho que anunciar en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en eso que estamos haciendo aquí esta noche, en el ámbito de lo que es la predicación de la Iglesia, dando un testimonio de un modo de vivir diferente, que es lo que provoca la libertad de los otros. Hombres de conciencia, hombres que viven la propia sabiduría de la civilización cristiana, el hecho cristiano, provocan la libertad de otros. Me gustaría vivir como esa persona, o mira cómo se ama, o fíjate qué familia, ¿no? ¿Suficiente en estos momentos? Creo que no. Es lo fundamental, dar testimonio. Pero hoy necesitamos también de espacios donde comunitariamente se visibilice el vivir la sabiduría cristiana. Más allá de los ámbitos propios que se generan en las parroquias, en las comunidades cristianas, hemos de mostrarnos como pueblo ante una sociedad. Es volver a las raíces cristianas del origen. Hoy tiene que emerger en España un pueblo católico que no se avergüence de ser cristiano, que no haga distorsión entre fe y vida y que visibilice la alternativa del vivir cristiano y que la promueva asociadamente, como un pueblo. No renunciando ni a un ápice de la propia libertad y recuperando que esta libertad tiene origen en la liberación que Cristo ha hecho de la ley, del pecado y de la muerte. Querer que esa palabra sea administrada por otros me parece que es un déficit de los cristianos. Por tanto, formación de la conciencia, educación en el ámbito propio de la familia, regeneración del sujeto cristiano en las parroquias, configuración de lo católico como un pueblo que vive inmerso en una sociedad que llamamos plural, pero donde cada uno aporta al tesoro común aquello que ha recibido como un don, en este caso la civilización cristiana. Si no, la técnica aplasta, y es poder la técnica. La técnica, a través de la tecnología, y quienes ejercen el poder, aplastan. Pueden aplastar hasta las conciencias de las personas y hacer que pensemos todos igual. Lo que se llama el pensamiento único. Y hay quien se salga del pensamiento único. Y hay de quien se salga de lo políticamente correcto. Las organizaciones son tan fuertes, la presión es tan grande, que el propio individuo se siente aplastado. De ahí la necesidad de redescubrir la vida comunitaria, redescubrir la dimensión del pueblo, de lo que es la Iglesia como pueblo, y lo que es vivir asociadamente mostrándonos como somos, sin ejercer dualismos entre fe y vida, entre ámbito de lo público y lo privado.